Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en las crónicas de Maese Mercader, Ah, sí, este peculiar druida carpetano claro. que nos presenta una convención histórica bastante singular. Ya. Imaginad a Julio César codeándose con Espartaco, Napoleón, Hipócrates, una mezcla explosiva. Lo que me llama la atención es que Maese Mercader, a pesar de describirse como druida, también muestra una gran fascinación por la ciencia y la medicina, incluso por figuras como Marie Curie. Parece una mente muy abierta a diferentes tipos de conocimiento. Totalmente. Y lo interesante es que esta convención simulada se centra en dos temas principales. Las estrategias militares, sobre todo las de César en las guerras galas, y la evolución de la medicina, especialmente en el contexto bélico. ¿Por qué crees que se juntan estos dos mundos? Pues porque a lo largo de la historia, la guerra ha sido un motor de avances en medicina. Piensa en la necesidad de atender a los heridos, en la importancia de la higiene en los campamentos, en la logística para transportar alimentos y medicinas. Todo eso ha impulsado el desarrollo de nuevas técnicas y conocimientos. Claro. Y Maese Mercader nos da acceso a las conversaciones de esta singular convención. Empecemos con las guerras galas. César describe a los galos no como un bloque unificado, sino como un conjunto de tribus con sus propias leyes y costumbres, incluso con rivalidades entre ellas. Exacto. Y ahí César supo ver una oportunidad. Sí. En vez de enfrentarse a una fuerza unificada, pudo aprovechar esas divisiones para debilitar a sus enemigos, forjando alianzas con algunas tribus y enfrentándolas a otras. Eso es astucia de la buena. Y luego está la famosa campaña contra los helvecios, donde César nos describe con todo lujo de detalle su estrategia para frenar su avance. No solo se basa en la fuerza, sino en un profundo conocimiento del terreno. Sí. Y una planificación logística impecable. Lo que me fascina es su obsesión por la inteligencia militar. César no da un paso sin antes informarse a través de espías, exploradores, incluso interrogando a prisioneros. Sí. Construye un mapa mental de los movimientos enemigos antes de que ocurran. Casi como un detective de la antigüedad. ¿Crees que este nivel de detalle era común en la época? Uy. ¿O César era excepcional en este sentido? Bueno, es cierto que las fuentes que tenemos son limitadas, pero todo apunta a que César era una estratega excepcional, no solo por su capacidad militar, sino por su meticulosidad en la planificación y la recopilación de información. Y no olvidemos el factor psicológico. Maese Mercader nos cuenta cómo César era un maestro, manipulando los miedos y debilidades de sus oponentes, usando la propaganda para sembrar la discordia entre ellos. Sí, era un maestro de la persuasión y la disuasión. Sabía cuándo mostrar clemencia para ganarse la lealtad de los vencidos y cuándo infundir terror para desmoralizar al enemigo. Su dominio de la psicología era una herramienta tan poderosa como sus legiones. Fascinante. Y en medio de este relato de las conquistas de César, aparece la figura de Espartaco, ofreciendo una perspectiva totalmente distinta. Claro, Espartaco representa la resistencia, la lucha por la libertad. Un gladiador que lideró una rebelión de esclavos contra el poder de Roma, un recordatorio de que incluso el imperio más poderoso tiene sus puntos débiles. Es una contraposición muy interesante. Y hablando de contrastes, las crónicas de Maese Mercader nos llevan de las batallas a las salas de curación, donde figuras como Asclepio, Hipócrates o Galeno debaten sobre los misterios del cuerpo humano. De repente nos encontramos en otro escenario donde la guerra da paso a la medicina. Sí. Y lo curioso es que descubrimos que ya en la antigüedad existían ideas muy avanzadas sobre el origen de las enfermedades, la importancia de la higiene, la dieta. Sí, es sorprendente la sofisticación de algunos de sus conocimientos. Por ejemplo, se menciona a Demócedes como una especie de pionero de la ginecología por su trabajo atendiendo a mujeres en los harenes persas. O Hipócrates con su famoso juramento estableciendo principios éticos que siguen vigentes hoy en día. Su enfoque holístico, considerando la dieta, el estilo de vida y el entorno del paciente, resulta increíblemente moderno. Es increíble cómo ideas de hace siglos siguen teniendo resonancia en la actualidad. Y hablando de diferentes enfoques, Maese Mercader no se limita solo a la medicina occidental. Claro. También menciona figuras como Imhotep, el médico egipcio, o Li Shizhen, el herbolario chino. Eso me parece un detalle muy valioso. Nos recuerda que la historia de la medicina no es lineal, que ha habido diferentes tradiciones y enfoques a lo largo del tiempo y en distintas culturas. Y volviendo a la conexión entre guerra y medicina, Maese Mercader insiste en la importancia crucial de la higiene para el éxito militar. Es que las enfermedades han sido un enemigo tan letal como cualquier ejército. Ya. La falta de higiene en los campamentos, la mala alimentación, el hacinamiento, todo eso creaba un caldo de cultivo perfecto para las epidemias. Demócedes, por ejemplo, habla de la importancia de seleccionar bien a los reclutas, de mantener limpios los campamentos y de asegurar la calidad del agua.
Es curioso, ¿verdad? Porque tendemos a pensar en la guerra como un asunto de fuerza bruta. Pero Maese Mercader nos muestra que la higiene, la logística, la prevención son factores tan importantes como las propias armas. Totalmente. Y esta convención imaginaria no se limita solo a las guerras galas, también nos abre una ventana a otros momentos históricos, a otras culturas. Sí, por ejemplo, gracias a la presencia de Tácito, podemos asomarnos a la vida de los germanos, un pueblo que tendría un papel fundamental en la historia de Europa, su organización social, sus creencias, su forma de combatir. Tácito nos describe un mundo muy diferente al romano. Y no podemos olvidar a los druidas, esos sacerdotes celtas, con su conocimiento de la naturaleza, la astronomía, la medicina, nos transportan a un mundo de misticismo y sabiduría ancestral. Los druidas son figuras enigmáticas, ¿verdad? Consejeros de reyes, jueces, maestros, curanderos. Su influencia en la sociedad celta era enorme. Es increíble cómo Maese Mercader, a través de esta convención, los permite viajar en el tiempo y el espacio, conectando diferentes culturas y épocas. Es como un banquete de conocimiento, donde cada plato nos ofrece un sabor distinto, una nueva perspectiva. Y hablando de banquetes, no olvidemos las recetas que Maese Mercader comparte con nosotros. Esas fusiones de sabores romanos, galos, griegos, orientales, ¿es la boca agua? Imagínate degustando un plato de alcachofas a la romana mientras Espartaco y Julio César discuten sobre estrategias militares. O un buen estofado celta mientras Hipócrates y Galeno debaten sobre los beneficios de una dieta equilibrada. Sería una experiencia única. Y hablando de experiencias, me ha llamado la atención la visión que Maese Mercader nos ofrece de la naturaleza humana, a veces crítica, a veces irónica. Sí, parece que nos está diciendo. Miren, a pesar de los avances, los seres humanos seguimos tropezando con las mismas piedras. Guerras, ambiciones desmedidas, luchas de poder, parecen repetirse una y otra vez a lo largo de la historia. Como si en el fondo no hubiéramos aprendido nada. ¿Crees que Maese Mercader es pesimista en este sentido? No lo sé. Quizás simplemente nos está invitando a reflexionar sobre nuestros propios errores, a preguntarnos si realmente hemos avanzado tanto como creemos. Es una pregunta incómoda, pero necesaria. Y hablando de cosas necesarias, no podemos olvidar las discusiones sobre la salud, la higiene, la prevención de enfermedades. Los consejos de Hipócrates, Galeno, Demóstenes, son sorprendentemente relevantes para el mundo moderno. Dieta equilibrada, ejercicio físico, higiene personal, limpieza del entorno, principios básicos que a veces olvidamos. Y luego está la importancia de la atención médica en el campo de batalla. Las descripciones de las heridas, los tratamientos, las epidemias, te hacen valorar aún más el trabajo de los médicos y enfermeros que arriesgan sus vidas para salvar a otros. Es cierto. La medicina militar ha avanzado mucho desde la época de las guerras galas, pero los principios básicos siguen siendo los mismos. Aliviar el sufrimiento, prevenir infecciones, salvar vidas. Y la valentía de los soldados, tanto romanos como galos, enfrentándose a peligros inimaginables luchando cuerpo a cuerpo. Las descripciones de las batallas son brutales, pero Maese Mercader también nos muestra momentos de compasión, de lealtad, de sacrificio. Es como si nos recordara que incluso en medio de la barbarie, la humanidad puede brillar. Y hablando de humanidad, no podemos olvidar la historia de la amistad entre Maese Mercader y su amiga Consuelo. Sí, una amistad que trasciende el tiempo y el espacio. Un recordatorio de que las conexiones humanas son fundamentales, incluso para un personaje como Maese Mercader, que se codea con grandes figuras históricas. Es un detalle que lo humaniza, que lo hace más cercano a nosotros. Y hablando de cercanía, Maese Mercader también nos habla de sus viajes, sus experiencias, sus reflexiones sobre la vida. Su curiosidad por el mundo, su afán de conocimiento, su apertura a diferentes culturas. Todo eso lo convierte en un personaje fascinante y en un guía excepcional en este viaje a través de la historia. Es cierto. Maese Mercader nos invita a explorar, a cuestionar, a no dar nada por sentado. Y nos recuerda que la historia no es solo un conjunto de fechas y nombres, sino un relato vivo de experiencias humanas, de triunfos y fracasos, de sueños y pesadillas. Una historia que nos pertenece a todos y que debemos conocer para comprender mejor nuestro presente y nuestro futuro. Y para recordar que a pesar de las diferencias de tiempo y espacio, todos compartimos una misma humanidad. Una humanidad que, a pesar de sus errores, sigue buscando la luz, la verdad, la justicia, la belleza. Una humanidad que, como Maese Mercader, sigue soñando con un mundo mejor. Un sueño que a veces parece inalcanzable, pero que no debemos abandonar. Exacto. Y Maese Mercader, a través de estas crónicas, nos recuerda que la historia está llena de ejemplos de lucha, de superación, de progreso. No es un camino recto, por supuesto, está lleno de curvas, de retrocesos, pero la tendencia general apunta hacia adelante. Hacia un mayor conocimiento, una mayor comprensión, una mayor compasión. Como decía Hipócrates, la vida es breve, el arte largo, la ocasión fugaz, la experiencia engañosa, el juicio difícil. Palabras llenas de sabiduría que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia, a aprovechar cada instante, a aprender de nuestros errores, a no dar nada por sentado.
Y a recordar que la historia, como la medicina, es un proceso continuo de aprendizaje y descubrimiento. Siempre hay algo nuevo que aprender, algo que cuestionar, algo que mejorar. Y ahora, para terminar esa inmersión profunda, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. Si estos personajes históricos, César, Espartaco, Hipócrates, pudieran ver el estado de la guerra y la medicina hoy en día, ¿qué les sorprendería más? ¿Qué lecciones nos surgirían a recordar de sus propios tiempos? Es una pregunta fascinante. Imagino a César asombrado por la tecnología militar moderna, pero quizá también decepcionado por la persistencia de los conflictos. A Espartaco, conmovido por los avances en derechos humanos, pero indignado por las nuevas formas de esclavitud que aún existen. A Hipócrates, maravillado por los avances en medicina, pero preocupado por la deshumanización de la atención médica. Es un ejercicio interesante, ¿verdad? Porque nos obliga a conectar el pasado con el presente, a buscar las similitudes y las diferencias, a aprender de las experiencias de aquellos que nos precedieron. Y recordar que, a pesar del paso del tiempo, seguimos enfrentándonos a los mismos desafíos. La búsqueda de la paz, la lucha contra la enfermedad, la construcción de un mundo más justo y más humano. Un mundo donde la sabiduría de la historia y los avances de la ciencia puedan guiarnos hacia un futuro mejor. Un futuro donde, como soñaba Maese Mercader, la humanidad pueda por fin alcanzar su máximo potencial. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que os haya inspirado a seguir explorando la historia, la medicina y la fascinante complejidad de la experiencia humana. Hasta la próxima.